Bueno, yo pensé de que iba a tener un descanso de media hora, pero me sorprendió. De todas maneras, también la venida de Cristo nos ha de sorprender de la misma manera. Así que hay que estar preparado. Desafiada en la santidad. Amados hermanos, sabemos perfectamente de que este tema no es tan conocido, el asunto de la santidad. En las iglesias muy poco se predica, muy poco se comenta. Entre hermanos, muy poco podemos saber qué es la santidad. Muchos sabemos por nombre qué es la santidad, que hay que vivir en santidad, pero no saben cómo vamos a ponerlo en práctica. Más nos enfocamos en las iglesias de nosotros mismos. Cómo recibir la bendición, cómo tener que cumplir nuestros objetivos, cómo tener don de sanidad, cómo poder o saber reprender al mal, a las enfermedades, cómo declarar una bendición. Entonces, más nos hemos enfocado en eso, más nos hemos enfocado en ese tiempo, en nuestras necesidades. Pero hablar sobre retiros, kermés, traer un conjunto en la iglesia, llenar la iglesia, si es posible el estadio, estar pensando cuánto vamos a cobrar la entrada y cómo podemos tener dinero, es muy importante. Tampoco digo que es malo, pero la prioridad debe ser otra, no debe ser eso. Y bueno, en esta tarde hablaremos cómo estamos ahora en nuestras iglesias y cómo está en su iglesia. Si en su iglesia de usted hablan este tema, profundizan este tema, ¿no? El tema de la santidad. Si hiciéramos un diagnóstico a nuestra iglesia sobre la calidad espiritual, me pregunto cuál sería el resultado, o cuál sería el resultado que tendrían ustedes. Posiblemente podríamos tener un resultado de descrecimiento espiritual y sería crónico tener un diagnóstico, porque se va a descubrir muchos asistentes que no están viviendo en la santidad, que están viviendo en el pecado, que están viviendo en el adulterio, en la fornicación, que están haciendo o ocultando algunos pecados. Así que podría ser vergonzoso en parte, ¿no? Pero sería bueno hacer un diagnóstico, ¿no? Una encuesta de cómo están. Pero quién sabe quién lo va a hacer y quién o cómo van a responder. Sobre todo tiene que ser en nuestra iglesia, en nuestra congregación, la base de la santidad. ¿Por qué la santidad? Vamos a ver que en los años 1870, antes y después, en los Estados Unidos, era como en nuestro tiempo, que las doctrinas básicas no eran de prioridad. Era de cómo podemos ayudar, cómo podemos tener dinero, dónde podemos o a qué misionero podemos mandar. No tengo idea quién más hablarían, porque en ese tiempo yo no estuve, ¿no? Me pasaron la noticia de lo que hablaban esas cosas, ¿no? Y entonces sabemos esto a través de la historia de cómo era el movimiento de la iglesia. Entonces, en esto observó que la sana doctrina no se estaba predicando en las iglesias. Entonces tenemos a Sidney Wagner, que es un hombre que ha observado la falta del conocimiento de la doctrina básica que es la santidad. Entonces este hombre, Sidney Wagner, empezó a predicar sobre la santidad, a enfatizar, querer que todos conozcan y pongan en práctica la santidad, la entera santificación. Y vieron los otros hermanos que Sidney Wagner estaba predicando esto, la entera santificación, y a muchos no les ha caído bien, ¿no? A muchos no les ha caído bien, como ahora en los Estados Unidos no les cae bien cuando el pastor tiene más de 2 o 3 puntos que hablar. Y si va a hablar del pecado, peor, es un mal pastor, no le contraten nunca más, ¿no? Y bueno, hay todas esas cosas en aquel país como en otros países.
También en algunas iglesias en América ya no se predica sobre el pecado, porque va a perder la clientela. ¿Quién va a traer dinero? Porque en esto se basa ahora los predicadores, ¿no? No perder ni un miembro, por lo menos deja un centavo, ¿no? A perder un centavo, entonces preferible es que venga, pero no lastimarlos. Yo creo que en ese tiempo era igual. Y entonces, por este motivo que Sidney Wagner predicaba sobre la santidad, lo expulsaron, lo suspendieron en el año 1878 de la Iglesia de Dios de América. ¿Por qué? Porque ha hecho énfasis en la entera santificación. Entonces, me parece a mí, como cualquier hombre expulsado por haber predicado sobre una doctrina sana, entonces se da el movimiento, un nuevo movimiento que es la Iglesia de Dios. En el año 1881, el 1 de octubre, en la pequeña ciudad de Amsterdam. Van a disculpar, no sé muy bien el inglés. Tampoco me preocupo en aprender porque sé que en el cielo se va a hablar el español. Entonces yo voy a leer tal como está escrito en inglés, ¿no? Entonces, si alguno quiere traducirlo, mejor lo hace. Y entonces este hombre fue el gestor del movimiento del nuevo grupo. Sidney Wagner, un predicador de 39 años de edad, que ocupaba el cargo de la editorial Guser Trumpet, la trompeta del Evangelio, lo que hoy conocemos la trompeta, ¿no? Se sigue manejando. Sidney Wagner, como ha sido amonestado, renuncia a este cargo de la editorial. Entonces, empieza a crear un nuevo movimiento. Y este nuevo movimiento tiene el nombre de Iglesia de Dios y es de carácter interdenominacional, ¿no? Entonces podían asistir de diferentes congregaciones quienes estaban de acuerdo para poner en práctica la santidad. Entonces, Sidney Wagner, nuestro líder de este movimiento que hoy somos, entonces empieza a crear este nuevo grupo con el nombre de Asociación Nacional de Santidad. Con este nombre empieza. Entonces, este movimiento crece rápidamente en los primeros 30 a 40 años sobre dos grupos. Un grupo era de mensajeros volantes, eran predicadores con profunda convicción. Y el segundo grupo era el rollo volante, que se llamaba la Revista de la Trompeta. Esta Revista de la Trompeta ha tenido que ser muy importante para poder expandir lo que es la Iglesia de Dios y lo que quería y lo que buscaba la Iglesia de Dios, este nuevo movimiento. Entonces se extendió este movimiento hasta más allá de las fronteras de Estados Unidos, hasta llegar a Irlanda, Escocia, Suecia, a Jamaica, Egipto, Japón, China, bueno. Inclusive la trompeta, esta revista se distribuía y llegó a la India, ¿no? Llegando a la India, no había misionero quien vaya, pero la trompeta, la revista ha llegado. Y había muchos suscriptores que recibían y leían y se reunían. Y entonces en India se forma la Iglesia de Dios de este movimiento. Como en Cuba. A Cuba también se ha podido ingresar a través de la trompeta. Por eso es muy importante tener en mente y mantener todavía la revista La Trompeta. ¿Cuántos conocen la trompeta? Sírvanse levantar la mano. 1, 2. Oye, muy poco. ¿Y de cuál iglesia son ustedes? La Iglesia de Dios tiene una revista muy importante donde se da noticia, cada trimestre sale, es con el nombre de La Trompeta. Vamos a tener que, después de esta reunión, nos vamos a tener que encontrar, pedir direcciones e enviarles. Posiblemente Dios quiera que en Guatemala se pueda editar también, ¿no? Bien, amén. Bien. Ahora,
hermanos, vemos que la Iglesia de Dios tiene 140 años. Tiene 88 países en los que participa la Iglesia de Dios, o quizás más de 90. El último ha sido El Salvador, hace 2 años. Entonces hemos tenido que entrar y tiene presencia ya la Iglesia de Dios en El Salvador. Entonces vamos a seguir. En América ya no tenemos países. Hay algunas que todavía hay que trabajarlo. Dios permita que podamos llegar a esos países. Así que este grupo se va creando. Voy a ir hablando un poco de este grupo y de nuestro movimiento, cómo ha sido. Muchos deben saber la historia. Alguna vez he mandado por WhatsApp y la voy a enviar nuevamente para que ustedes también tengan conocimiento del movimiento de la Iglesia de Dios. Su espíritu era crear una organización antisectarista, ¿no? Esto era. Otro era suspender la otorgación de los credenciales o licencia a los pastores. Otro era ser una comunidad abierta, libre de todo sectarismo. Estos fueron los principios, objetivos, la visión y la misión de la iglesia, de este movimiento. Decían que el único fundador y el único fundamento de la doctrina de este grupo es la Santa Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Fue un grupo no creadles, es decir, que no aceptaban credos escritos como condición de membresía o tener un manual. No se tenía. Era en contra de esto. Era reducir los requisitos para la membresía. Si uno quería ser miembro, no hay por qué poner tanta traba o tantos requisitos que tenga que cumplir. El movimiento de la Iglesia de Dios tradicionalmente ha invitado o ha evitado llevar el libro de membresía. No se tenía el libro de membresía. Y decían ellos que solo Dios añade los miembros de la iglesia. Se basaban en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Que Dios, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Entonces se basaba en esto. Entonces, miembro de la iglesia de Dios, ¿quién era? Aquel hombre de aquella congregación o de esta otra, todos los lavados con la sangre de Cristo componían, ¿no? La iglesia de Dios, ¿no? Esto era el pensamiento, por eso era interdenominacional, ¿no? Luego ha tenido que haber otro, que la iglesia de Dios ha sido una organización guiada por el Espíritu Santo y que es incorrecto, decían, que el hombre organice la iglesia. Solo Dios puede organizar su iglesia. Entonces, los pioneros, ¿cómo era? Cuando había algún problema, no discutían, sino iban a la oración y esperaban que el Espíritu Santo les guíe y les dé las respuestas. Entonces estaban bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Buscaban la voluntad del Espíritu Santo. Así que yo creo que la reunión duraba pues 5 minutos, pero había horas de oración, lo que ahora es a la inversa, ¿no? Es horas de reunión, de discusión, hasta el diablo se pone a opinar, ¿no? Y solamente se ora 2 minutos, 3 minutos, no se ora más para una reunión, ¿no? Entonces, aquí era la inversa. Primero era buscar sobre un problema, sobre un asunto para trabajar, era la oración y buscar la voluntad de Dios. Qué linda grupo, qué lindo movimiento. Volver a esto sería interesante, ¿no? Eran entonces muy dependientes de la palabra de Dios, este movimiento. Vamos a ir rápidamente. Se basaban en 2 textos. Claro, por supuesto que había mucho más. En San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, decían, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habían de venir. Entonces, por esto esperaban que el Espíritu Santo
les conteste. Y otro, y el mismo Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este era uno de los dos primeros pasajes bíblicos que yo he podido en esta tarde traer. Hay otros, es decir, es toda la Biblia. Entonces los pioneros, ¿qué hicieron? Pusieron mucho énfasis ¿en qué? En la entera santificación. Esta doctrina se expresaba en la obra hecha por Dios en el corazón del creyente. Más o menos expresaban de la siguiente manera la santificación. Decían: los cristianos llenos del Espíritu Santo, redimidos, deberían mostrar el cambio en su vida y marcar la diferencia ante el mundo. 2 Corintios 6, 17. ¿No? Otro, Romanos 12, 2. Que la entera santificación es una obra hecha por Dios en el corazón del creyente. Por lo cual el pecado innato es quitado del corazón del hombre y llenado por el Espíritu Santo, capacitándolo para servir a Dios con un corazón perfecto. Y se basaban en Romanos 12, verso 12. Ahora, ¿cómo era la organización de este movimiento? Los pioneros del movimiento de la Iglesia de Dios estaban en contra, veremos algunas cosas, ¿no? En contra de la organización humana. No quería que los hombres... ¿Y quiénes son los hombres para poder organizar la Iglesia de Dios? ¿No? Que los hombres no pueden organizar la Iglesia de Dios. Estaban en contra de la elección, ¿no? Hoy en día se elige. ¿Quién da más votos por el hermano tal para que sea diácono tal? Ahora nos vamos a los hechos, si han hecho la elección. Si no, se ha invitado. Se escogió 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Cómo era? Que tengan sabiduría, ¿no? Entonces, ahora veremos, hermanos. Esto no era de llevar elecciones. Aparte de esto, estaban en contra de tener pastores establecidos en una congregación. Y otro, los credos y las denominaciones. Había un comité por la necesidad formaban. Además, no había el instituto bíblico o seminarios. Entre comillas, Sidney Wagner decía que para predicar solamente era necesario tener la habilidad de hablar el idioma inglés. Bueno, entre comillas, eso decía Sidney Wagner. Y además de eso, Sidney Wagner tenía una aversión a los institutos bíblicos y seminarios teológicos. Los llamaba fábricas de pastores del diablo. Así los llamaba, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, estoy hablando de los años 1881, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En el año 1917, en el Hogar de la Trompeta, donde la editorial, por primera vez se da el lugar a la preparación de obreros espirituales en Anderson. Y con el correr de los años, este estudio bíblico se convirtió en la Universidad de Anderson, lo que hoy tenemos, lo que hoy existe, la Universidad de Anderson. Esto ha sido ya en el año 1917. A ver, vamos a ver algunas cosas. También hubo algunas controversias, ¿no? No solamente, vamos a ver de la vestimenta rápidamente. No solamente prohibían los vicios del alcohol, también prohibían las drogas, también prohibían las diversiones, la asistencia a teatros, el paseo campestre, el uso de joyas, de oro y de perlas, anillos, collares, etc. Además, las damas tenían prohibidas el uso de adornos innecesarios, como pliegues, plumas, seda, corchetes. Y los varones estaban prohibidos usar camisas con manga y con cuello, ¿no? Entonces,
Y peor, era prohibido usar corbata. No, yo estoy rompiendo esta regla, ¿no? Fuera, tiene que ser, porque era prohibido. Pero, hermanos, en el año 1903, el hermano Hor escribe un libro, ¿no? Escribe la conducta del cristiano, en el cual aboga por el mantenimiento de las costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que un banquero no podía ir, pues, con una camisa sin cuello y sin puño, y peor sin una corbata. Y algunas instituciones, algunas empresas. De esta manera, gracias al libro de la conducta del cristiano del hermano Jorge que escribió, se suspendió y se volvió a la normalidad. Y en el año 1914, en la iglesia creció bastante, porque era una iglesia que admitía la presencia de todos. Y aparte de eso, se convirtieron banqueros, empresarios, médicos, maestros. Es decir, la iglesia verdaderamente creció. Bien, hermanos, ahora, ¿cómo está la iglesia de hoy en relación al primer movimiento del que les he presentado? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿No? Ahora, hermanos, dijimos que la santidad no era un tema principal, de importancia. Y aparte de eso, no era muy popular el asunto de hablar sobre esta doctrina. Para algunos la santidad, hermanos, y hoy se entiende todavía, que es muy apagado ser santo, estar en constante oración, o andar cabeza abajo, no comer mucho, no vestir. Ese concepto muchos tienen, y algunos pastores tienen el concepto hablar y llegar a la santidad difícil. Lo ponen muy difícil, lo ponen muchas trabas de que el cristiano no puede llegar a la entera santificación. Muchos líderes entonces hacen inalcanzable llegar a la santidad. La santidad no tiene que ver con la ropa, con la vestimenta, que en el comer mucho o comer poco. La santidad viene de adentro. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si tiene la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le santifica y usted es un hombre santo. Amén, ¿no? Entonces no hay necesidad, como unos piensan que es muy difícil. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser la prioridad para alcanzar al reino de los cielos? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál debe ser la prioridad para alcanzar al reino de los cielos? El texto bien claro dice en Hebreos 12:14, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad. Luego dice, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué queremos los pastores? ¿Que vean a Dios o que no vean? ¿No? Que vean. Hasta nosotros queremos ver. Un día cuando Cristo venga, queremos estar cara a cara con Cristo viéndonos. Adorarle y verle, como en la transfiguración que lo vieron, y nosotros también de la misma manera verlo. Y decirle, Señor, tanto tiempo te he esperado. Y aquí estoy ahora. Gracias, agradecer, adorarle, ¿verdad? ¿No? Entonces, hacer entonces que nuestros feligreses alcancen a la santidad para ver, ¿no?, a Dios. Y aparte de eso tenemos Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Hacer que el hombre esté totalmente apartado del pecado y tenga que vivir una vida apartado del mal, y que es ser apartado, vivir en santidad. Vamos a definir qué es la santidad entonces. La santidad es ser apartado para algo especial o ser escogido para el uso exclusivo de Dios y que no puede ser usado para otras cosas. Ser santo entonces es ser escogido, apartado, separado
y ser de propiedad de alguien. A ver, yo voy a una tienda de zapatos, y en la tienda de zapatos yo veo 1000 zapatos, ¿no? Miles, cientos de zapatos. Porque este zapato que tengo, este calzado, eso ha ocurrido. Tuvo que escoger este calzado. Pero me he comprado, lo he escogido y pagué el precio y me lo he traído. Ahora está en mis pies. Yo no he comprado este calzado para usar en esta convención, en este foro con ustedes. No, si alguien va a usar mi calzado, yo no me pongo más porque por ahí me va a contagiar el hepatitis o cualquier otra enfermedad. ¿Verdad que sí? El calzado tiene que ser exclusivo para mí y no para otros, ni no para ustedes. Y si lo pierdo, alguien tiene que levantar y tiene que decir, ¿a quién pertenece este calzado? Tiene dueño, es de propiedad, es de alguien, ¿no? Entonces, hermanos, así somos separados y pertenecemos a alguien. ¿Y por qué? Ahora voy a decir que pertenecemos a alguien, porque ese alguien es Dios que nos escogió. Pero dice uno de los versículos, ¿no? ¿Acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿No ve? Entonces, Dios es el dueño, es su morada, nuestro cuerpo. Entonces, somos y pertenecemos a este ser que nos escogió. En el libro de Deuteronomios, vamos a ver, capítulo 7, verso 6. Deuteronomios 7, 6. ¿Qué dice? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Amén o no amén? A ver, los que han entendido digan un fuerte amén. ¡Ay! Cuando nos gozamos de una palabra de esta manera, debemos de alegrarnos, debemos decir, ¡ay, que soy escogido! No importa con corbata, pero soy escogido, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Entonces dice, Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Y eso dijo en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Queridos hermanos, y muchos de ustedes son pastores, maestros de escuelas dominicales y maestros y pastores de sus hogares, porque los esposos somos pastores y las pastoras, y educamos a nuestros hijos. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para que estés encerrado en 4 paredes? No. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre escoge, separa, aparta. Por ejemplo, apartó a los levitas. ¿Para qué apartó a los levitas? Para que sean un reino de sacerdotes, gente santa. Eso dice en Éxodo 19, 6 y Números 8, 14, ¿no? Éxodo 19, 6 y Números 8, 14. A los levitas Dios los separó, dice, para que sean un reino de sacerdotes, gente santa. Bendito sea el Señor, ¿no? A Moisés, ¿para qué le escogió? Para que pueda cumplir un trabajo muy especial, para que pueda ir a sacarle a su pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto, de esa esclavitud. En Éxodo 2, 1, 10, este es un tema bien conocido, ¿no? Moisés fue escogido. Aparte de eso, también, aparte de hombres, separa cosas materiales. Por ejemplo, el templo.
separó el templo para que allí su pueblo le honrara, le glorificara y le adorara. También vemos los utensilios, ¿no?, del templo. Apartó y creó verdaderos cucharones, tenedores, no sé qué instrumentos ha tenido que ser construidos y separados para el uso exclusivo de la liturgia, y no podían ser utilizados para otros fines. No podían prestarse para un banquete y los cubiertos, los utensilios llevar y luego no podían ser. Si eso hacían, era muerte, porque cosas apartadas y cosas santificadas no podía cualquier hombre a tocar, hurgar, llevar o sacar del templo. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. San Juan el Bautista fue un instrumento escogido para enderezar el camino para el Salvador, ¿no? También vemos al apóstol Pablo, ¿no? Fue instrumento escogido. Mira cómo Dios escoge, ¿no? Se va escogiendo y fue escogido por Jesucristo para que lleve su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y a los hijos de Israel. Esto dice en Hechos 9:15. Ahora, hermanos, nosotros y muchos de nosotros estuvimos, antes de conocer a Cristo, en lugares no adecuados, en fiestas, bailes, algunos en drogas, algunos en la borrachera, en la cerveza, etcétera, etcétera. Algunos en el pecado del adulterio, fornicación, el robo, y etcétera, ¿no? Pero hay alguien que nos sacó y nos trajo aquí al foro. Amén, ¿no? Gracias a Dios, por eso estamos aquí, ¿no? En 1 Corintios 6:9, ¿qué dice? ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué nos sacó Dios? Para que heredemos el reino de Dios. Y está preguntando, ¿no sabían ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Somos santificados, justificados. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alégrese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, usted dirá, gracias a Dios, soy rescatado, escogido, apartado, etc. Qué bueno que tengas ese concepto. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás demostrando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es la evidencia que estás demostrando que tú eres separado, escogido? ¿No? No es solamente con asistir a la iglesia, dar nuestros diezmos y ofrendas, alguna vez invitar a algunos más y listo, y yo soy escogido ya. No. Tenemos que mostrar la evidencia. Tenemos que demostrar y mostrar al mundo de que somos apartados, separados, santificados y que estamos practicando la entera santificación. Ahora, ¿por qué y cómo? Vamos a ver el versículo 1 Pedro 2, 9 al 10. 1 Pedro 2, 9 al 10. ¿No? ¿Cómo somos? Dice, a ver, nuevamente vamos a leer. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a seguir viendo en Éxodo 19, 5 al 6. Bueno, no solo le pertenecemos por habernos o porque somos adoptados como hijos, sino porque nos has redimido, nos has rescatado y nos has santificado. Ahora, Dios quiere y exige que seamos santos. Algunos dicen es imposible ser santos. Entonces, ¿qué es? ¿Aquí Dios es tramposo o qué? ¿Por qué nos pone una cosa que no podemos? Dios pone alguna práctica porque podemos alcanzar, ¿no? Si no, el hombre no va a poder, no lo pone Dios. Dios es bueno, es fiel con nosotros, como lo pasamos hace rato. Entonces, Dios pone esta práctica porque el hombre puede alcanzar. Y entonces Dios quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Por eso dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Amén. Dios demanda a su pueblo la santidad. No tenemos por qué estar cuestionando este tema de la santidad, ni mucho menos dudar o quejarnos. Sino, cuando alguien habla de la santidad es difícil. No. Más bien, este tema no se cuestiona. Este tema se cumple, ¿no? ¿Cuántos han ido al cuartel? Órdenes no se discuten, aquí se cumplen. Así es aquí también, hermanos. Amén. Órdenes se cumplen. La Biblia se cumple, no se cuestiona la Biblia. Ahí está la palabra. En 1 Pedro 2:9, ¿no? Repito nuevamente, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Oiga, usted es escogido. Amén. Escogido, pero ¿para qué? ¿No? Para que anuncies las virtudes, ¿no? Hace rato creo que habló el hermano Gudiel. El presidente vino a nuestra iglesia, a la Junta Nacional. Entonces le invitamos, en el cual le decíamos, para mí prácticamente era un hombre más, era presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, está bien. Pero ¿quién era el más superior? ¿El presidente o yo, el ministro del Señor? Yo le dije, al señor presidente, póngase de rodilla. ¿Usted aceptó a Cristo? ¿Recibió a Cristo? Sí. Póngase de rodilla. Y no se ha excusado el presidente. No, dije, pero ¿por qué? ¿Tú quién eres para mandarme que no me ponga de rodilla? Póngase de rodilla, aquí obedece. Porque yo soy llamado y escogido, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para poder alcanzar, para poder ordenar. Yo soy real sacerdocio. Él será el presidente. Yo soy del rey, del Señor de señores. Su ministro, aquí me obedeció y se arrodilló y oramos. Y él quería más oración. Oramos, nos gozamos. Bueno, alguna vez estuve en el desfile y me decía desde el palco, Víctor, ¿cuándo me invitas a Chacarilla de nuevo? Ten paciencia, vamos a llegar. Amados hermanos, esto ocurre en Efesios 1:4, dice, ¿por qué debemos ser santificados? Porque somos pueblo escogido. Desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Dios. Sin manchas delante de Dios. Además,
Éxodo 19:5 dice, somos su especial tesoro de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Somos su especial tesoro. Ustedes saben qué es tesoro, ¿no? Tener un tesoro. Somos eso de Dios. Entonces, ¿qué es ser santificado? Ser santificado es ser apartado, separado, consagrado para Dios y que le pertenecemos a Él. Mi matrimonio le pertenece a Él. Mi familia le pertenece a Él. Mis amigos le pertenecen a Él. Mis hijos le pertenecen a Él. Mi ministerio le pertenece a Él. Y todos le pertenecemos a Él. ¿Por qué le pertenecemos? ¿Por qué le pertenecemos? Porque somos comprados con el precio más alto, que es con la sangre de la cruz. Amén. Amén. Eso somos, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos de santificarnos? Todavía hay otro punto. Porque hemos sido llamados por Dios a ser santos. Primera Pedro 1:15, 16. Primera Pedro 1:15, 16. Porque hemos sido llamados por Dios a ser santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Entienden eso? En toda vuestra manera de vivir. Tu forma de caminar en santidad. Un santo está caminando. Denle paso, el santo viene. En mi país, cuando un sacerdote viene, todos le dan el paso y todos se persignan, e inclusive todos besan su mano. ¿Y por qué a nosotros no? Nosotros somos escogidos. A nosotros, no sé, estos no se han usurpado nuestro lugar, ¿no? Hasta el Papa de Roma y nosotros deberíamos estar ahí, porque nosotros somos escogidos. Nación santa. Amén, amén. Ahora, ¿por qué no tenemos ese privilegio? Hay algunas cositas. Hay algunas cositas. Por eso digo a las hermanas. Sara le dijo a Abraham, oye, mi viejo, ven a ver. No le dijo así. Le dijo, mi Señor. ¿Sí? ¿Le dijo así o no le dijo así Sara? Mi Señor. Y yo digo cuando tengo reuniones, ¿cuántos quieren los hombres que les llame su esposa mi Señor? ¿Cuántos quieren? Levanten la mano. ¿Y ustedes cuántos quieren que su esposa les diga mi Señor? Levanten la mano. Ya pues, más arriba, levante. Muy bien, 5 nomás. Pórtese como Señor y le van a llamar nomás. Amén. Alegría. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? ¿Por qué debemos ser santificados? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos asegura, nos garantiza. Por favor, ¿no? 1 Corintios 1:30, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz nos asegura, nos garantiza tanto la justificación, la santificación final y la redención. Nos garantiza, bendito sea el Señor. Amén. Entonces no hay por qué discutir ni dónde perderse. Es necesario ahora tener esta práctica en nuestras congregaciones. Es necesario que la iglesia conozca esta doctrina básica que es la santidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. O usted no quiere que vean a Dios. Entonces, ¿qué haces tú ahí? ¿No? Usted tiene que estar preocupado. Su misión, ¿no? Tiene que ser que todos los feligreses de la iglesia alcancen un día ver el rostro de Dios.
que alcancen. Bendito sea el Señor. Amén. Esto tiene que ser nuestro pensamiento, nuestro sueño, nuestro ideal, nuestro ser, que la iglesia mire un día, vea a Dios en santidad o un Dios santo, ¿no? Debe ser un requisito imprescindible para ir al cielo y no un asunto secundario. No, que la santidad. No, primero la santidad. No, debe ser un requisito. Tener a Cristo, dije, es muy importante, es muy fácil. Ahora, ¿es difícil, pastor? No. Abra su corazón, que entre Cristo, que salga el mal y que entre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ir santificándolos. No se vaya fijando de afuera. No, que no, que sí, que está mal vestido. No. Adentro, que entre. Ahora dice que el Señor mira los corazones. Mira los corazones. En WhatsApp vi un mensaje pequeño, ¿no? De unas niñas que hablaba. Dice, el Señor mira los corazones. Es verdad, mira los corazones. Y el pastor dijo, el Señor mira los corazones. Bien, ahora vamos a ver. Y cuando te compras una banana, ¿qué miras? ¿Miras lo de adentro o lo de afuera? Lo de afuera miras. Que la cáscara no tenga muchos puntitos negros, que esté muy bien. ¿Verdad que sí? Y luego lo compras y luego lo disfrutas, lo de adentro, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué mira? Mira lo de afuera y lo de adentro. Primero lo de adentro repercutirá hacia afuera. Amén, amén. Eso es. Esto es. No primeramente lo de afuera, sino lo de adentro, para que pueda repercutir hacia afuera. De por sí ha de ser el cambio. Esto es uno de los inicios para la santidad. Ahora, ¿quiénes deben enseñar la santidad? Si en la iglesia es primordial, si es importante que todos sepan qué es la santidad. Los maestros de escuelas dominicales, los pastores, los diáconos, los padres de familia, a sus hijos, todos los líderes en la iglesia deben de enseñar lo que es la santidad. ¿Por qué deben enseñar? ¿No? Porque es un tema muy importante para ver el rostro del Señor, sin la cual nadie verá al Señor. No hay y no es imposible, es posible con el Señor. Somos más que vencedores. Amén. ¿Por qué no enseñan los líderes, los pastores? Hoy en día, ¿por qué no enseñan? ¿Por qué no leen la Biblia? Y no ven que esta parte es muy importante. No leen la Biblia. Es más fácil predicar sobre la prosperidad, sobre otros temas. Que la gente se alegre y que silbe, que chille. Es mucho más fácil. Es fácil. Predicaciones sencillas. Está bien. Pero, ¿por qué no predican de la santidad? Solamente por alto pasan. Solamente un renombre una sola vez y nada más. Escuchen, yo escucho muchos mensajes, no mencionan el tema de la santidad. Porque el tema de predicar sobre la santidad les compromete. ¿Por qué les compromete? Porque muchos predicadores están en el pecado. Ha hecho un hombre, una encuesta a 1000 pastores. Y entonces el resultado, ¿cuál fue? Que el 12% de los 1000 encuestados, el 12% estaban en el adulterio. ¿Usted cree que estos van a predicar de la santidad? Y el 23% estaban en algo moral asexualmente, es decir, en la pornografía. Pastores o predicadores o maestros que estén en la pornografía es igual que estar en el adulterio. Es estar en el adulterio. Mirar una pornografía, ¿qué está haciendo? ¿Está practicando la santidad? Y no lo toco, pero es por fotografía nomás. No, señores.
están en pleno adulterio. El 23% de los pastores, imagínense, si los pastores están así, si los líderes están viviendo en esta inmoralidad sexual, pornográfica, adulterio, coqueteo, etc., ¿cómo puede estar el resto de su congregación? ¿Cómo puede reprender a su hijo en el concubinato? Por falta de esta doctrina básica, que es la santidad. En la iglesia hay pecado, hay divorcios, hay adulterios, hay jóvenes que están conviviendo y ahora más que todo los homosexuales se están metiendo porque los padres desde muy pequeños no les están adoctrinando, no les están alcanzando la palabra, no están cumpliendo Deuteronomios capítulo 6, en el cual dice el padre debe hablarle la palabra al momento de acostarse, al levantarse, al caminar. No están cumpliendo muchos. Y así que el niño crece y luego viene la ley de la opción sexual. Bueno, pues dice, es difícil ser varón, mantener un hogar, mejor voy a ser mujer. Y cambia nomás. O ven al padre que es muy matón, a la madre le hace sufrir, entonces dicen, yo no quiero ser como mi padre, prefiero ser como mi madre. Optan ser como su madre, un varón, o a la inversa. Mi padre es un macho que maneja y ordena, yo quiero ser igual. La niña, ¿qué desea? Yo quiero ser varón, nada de mujer, no quiero ser como mi madre. Entonces en el hogar mismo se va demostrando. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque falta el temor a Dios, el temor de observar la palabra de Dios. Así que nuestros hijos y otros de la iglesia están creciendo sin conocimiento, sin temor a la palabra de Dios. Ya no hay nada que hablar con esas personas. Es como en el Antiguo Testamento. Si estuviéramos en el Antiguo, gracias a Dios que ya estamos salvos, ¿no? De esto. Porque mira, alguien pecaba, caía en el adulterio, ¿qué hacían? Ay, no cometas, che, ¿qué te pasa? Ya, última vez que sea. No hay eso. Sacarle su familia más y matarlo a pedradas. ¿Es así o no es así en el Antiguo? Es así, inmediato. Dios permitía eso. Alguien cae, desde la raíz sacarlo. Familia armada. No han cometido sus padres este error, ellos más. Hay que sacarle toda la familia. De raíz. ¿No ve? Esto era. Por eso hoy digo a veces a los adventistas, hoy ¿cuántos se han matado ustedes a pedrada? ¿Por qué? Me dije. Porque prohibido es encender fuego el día sábado, santo sábado. No, nosotros no cocinamos. Pero vas en tu auto a la iglesia, sí. Y ahí las bujías estás encendiendo el fuego. Tú necesitas ser apedreado, matado, porque estás quebrantando la ley de Dios. Quebrantan la ley de Dios. Mira, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento era eso. Ahora, nosotros que tenemos más oportunidad por la gracia, tenemos que saber aprovecharlo. Y aprovecharlo este tiempo para poder santificarnos, para poder, ¿no?, enseñar a la familia, a los hermanos, lo que Dios quiere de nosotros y lo que manda Dios de cada uno de nosotros. Así que Dios no nos ha llamado, menos nos ha escogido para la hechicería, para la fornicación, para el chisme, para cualquier otra cosa. Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo santo, aparte nos ha escogido, nos ha apartado, nos ha separado para que también vivamos y publiquemos y enseñemos a los demás a vivir en santidad. Voy a terminar esto. Había una subasta de cosas antiguas. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Entre ellos estaba un violín. Y un violín de Stradivarius estaba ahí. Pero nadie quería pagar más de $10. Nadie. Pero vino un viejo maestro violinista, agarró el violín, ha tenido que afinarlo
y ha tenido que tocar, interpretar las melodías más lindas, más hermosas, que ese violín que Nels quería, todos querían comprarlo. Y se elevó el precio a un precio de millonarios. No le puedo decir cuánto, creo que llegó a unos 4 o 5 mil dólares, llegó el costo. Gracias, ¿por qué? Porque cayó el violín en las manos de un gran maestro. Y nosotros valemos mucho más. Hemos caído en las manos del gran maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer. Papito Dios eterno que estás en los cielos, se ha podido hablar tu palabra y gracias te doy, Señor, porque nos enseñaste, Señor, un tema muy importante que muchos de nosotros no lo hemos observado. Hemos pasado por alto muchas veces, Señor. No hemos dado importancia. Perdónanos, Dios y Todopoderoso. Tú nos has escogido, nos has apartado, Señor, para poder ser santos, santificados. Porque, Señor, también nos has apartado para poder instruir, para poder enseñar, para poder publicar esta doctrina básica. Para que un día podamos verte, Señor, para que podamos estar cara a cara, Señor. Porque sin la santidad, dice tu palabra, nadie verá tu rostro, Señor. Ayúdenos y ténganos firmes y haz que, Señor, podamos ser y entender y comprender que somos apartados. Somos una nación santa, Señor, para ti. Tú has permitido, has hecho y nos has escogido, Señor. Guárdenos hasta el día en que tu Hijo amado Jesucristo ha de venir por nosotros. Manténganos, ténganos firmes en la santidad. A ti sean las glorias por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga en gran manera, amados hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Víctor. Antes de que el hermano Víctor se desaparezca de aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que si se va a sacar la corbata, dice, toca responder. Sí, hermano, voy a sacármelo la corbata porque antes, en los años 1800, él representaba el orgullo del hombre, ¿no? Y ahora me toca responder y complacerte, hermano, me lo voy a sacar, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Marco Tulio? Bueno, era lo que los pioneros de la iglesia decían, que no deberían tener pastores establecidos, deberían ser rotativos, pastores que no quedarse en una iglesia, sino ser hombres que podían ir más allá de su iglesia. Sí, como rotativo, o ir, caminar más allá. Porque cuando uno estaba establecido no se podía mover. Entonces, cuando uno era libre, podía ir a visitar o crear o a ir a crear o a establecer alguna iglesia.